Buenas noches, les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, y hoy les traigo el capítulo 16 de Cartas para Julieta. Este capítulo es muy emotivo y nos llevará por la línea del recuerdo de nuestros rebeldes, pues emprenden un viaje al Colegio San Pablo. ¿Qué será lo que encuentren ahí? Pues ya veremos. ¿Listas para acompañarme? Empezamos. Cartas para Julieta, capítulo 16, por Leia Neich. Traducción de Annette White. Querido Albert, me hubiera gustado enviarte noticias antes, pero como te he dicho en mi telegrama, un evento específico cambió no solo el curso de mi viaje, sino también de mi vida. Y como resultado, no había encontrado hasta ahora tiempo para escribirte. Sin embargo, espero que esta carta llegue a ti antes de mi regreso. Te podría enviar un telegrama, pero es un medio de comunicación que me obliga a ser breve y ya sabes cómo me gusta hablar. Tengo tantas cosas que decirte que una carta no será suficiente, pero voy a tratar de contarte lo más que pueda. Imagina que estoy desde hace varios días en Londres. Para ser más precisa, estoy en el campo, a unos 10 kilómetros de la capital, en la casa de los Granchester, para la futura celebración de mi compromiso con quien tú ya sabes. Contra todo pronóstico, el duque de Granchester ha sido muy amable conmigo y muy entusiasta con respecto al matrimonio que se llevará a cabo en Estados Unidos. Es por eso que vamos a celebrar nuestro compromiso en Inglaterra, para satisfacer un poco a todo el mundo. Todavía no he conocido a los otros miembros de la familia, pero Terry me ha comentado que son algo especiales y no muy amistosos. El tener que conocerlos no me hace sentir muy segura, pero sé que Terry estará conmigo y juntos podemos enfrentar cualquier cosa sin temor. El castillo de los Granchester es tan grande que uno puede perderse en él, y el inmenso jardín es una maravilla. Cuando camino por él me siento como si estuviera de vuelta en Lakewood, con sus estatuas, fuentes, jardines impecables, setos verdes y densos plantados alrededor para proteger el área. Lo único que falta son las rosas blancas de Anthony, tan bellas y fragantes que serían ideales para el lugar. Estoy tan feliz que todo parece irreal. Desearía que estuvieras aquí conmigo para compartir contigo esta felicidad que está dentro de mí desde mi estadía en Italia. Lo que siento es tan fuerte que no puedo describirlo con palabras. Creo que nunca me había sentido tan feliz y nunca imaginé que podría estar así un día. Todavía casi no puedo creer que me he reencontrado con Terry, que lo he encontrado y que él me ama, que no me ha olvidado y que no ha dejado de amarme todo este tiempo. Y aunque lo estoy escribiendo, todavía es difícil para mí convencerme de que esto es real. Él me ama y quiere casarse conmigo. Pronto voy a llamarme señora Candice White Granchester, y a pesar de lo que estoy repitiendo en voz alta, siempre siento que se trata de otra persona. ¿Hubieras pensado que algún día
lo que yo ni siquiera me habría atrevido a pensar se haría realidad. Una voz interior me dijo que tú tuviste algo que ver con esto, porque cuando pienso en mi viaje a Nueva York, me doy cuenta de lo mucho que el viaje me había dirigido a Terry, ¿verdad? Patty también me confesó vuestra pequeña conspiración para facilitar nuestra reunión. Para ser realmente honesta, esa incursión en mi vida privada al comienzo me molestó, pero luego me di cuenta rápidamente de mi error. Si ustedes no hubieran forzado el destino, sin duda estos dos idiotas no se hubieran reencontrado, obstinados por nuestras certezas, ciegos y sordos a esta oportunidad que se nos ofrecía. Ay, me estremezco por el miedo de imaginar la oscuridad en la que hubiéramos quedado sumergidos sin vuestra iniciativa. ¿Cómo podré agradecerles a todos? Siempre has estado allí, mi querido Albert, listo para ayudar o para darme consuelo. Has hecho tanto por mí. Tú, mi querido protector y benefactor, que trabajaste en las sombras hasta que apareciste para encargarte de mí. Mi misterioso tío William. Tan sorprendida y al mismo tiempo tan aliviada estaba ese día. De todas formas, solo podrías haber sido tú, porque nadie más podría conocerme y entenderme también. Todavía me pregunto cómo pude ignorarlo durante todos estos años estando a tu lado. Siempre supiste lo que era bueno para mí. Es por eso que decidiste enviarme a Inglaterra después de la muerte de Anthony, a pesar de que me negaba a ir allí. Si no lo hubiera hecho, nunca habría conocido a Terry y tal vez nunca me habría recuperado de la pérdida inconmensurable que significó para mí la muerte de Anthony. Yo no había entendido que podríamos enamorarnos de nuevo, sin duda de manera diferente, pero de una manera muy fuerte. Tú lo sabías. Por esa razón me hiciste cruzar el océano, para que la distancia y el tiempo sanaran mi dolor y para que otra persona tan maravillosa como Anthony se cruzara en mi camino. Te debo mi felicidad actual, Albert, y yo no sé cómo agradecerte más allá de lo que una hija puede agradecerle a su padre. La fuerza de este vínculo invencible que nos une logrará algo que yo ya sé. Que pase lo que pase, vamos a permanecer siempre unidos y esto me llena de alegría. Te necesito demasiado en mi vida y deseo que nos mantengamos unidos por el mayor tiempo posible. Espero ser capaz algún día de devolverte todo lo que me diste, pero sé que una vida no será suficiente, tanto para todo lo que me has dado y me has permitido cumplir. Gracias, Albert. Gracias desde el fondo de mi corazón. Yo tengo ganas de volver a América para verte de nuevo y sé que Terry está también impaciente. Tú significas mucho para él y tu opinión sobre nuestra unión igualmente le es muy importante. Creo que va a estar realmente en paz consigo mismo cuando le hayas dado tu consentimiento. Lo siento, algunas veces tan frágil y a veces tan abstraído. Muy pronto tú me entregarás a él, a lo largo del camino que conduce al altar de la capilla del hogar de Pony. Voy a apretar tu brazo fuerte y sólidamente, con los ojos preocupados por la emoción que me abrumará, y luego
pondré mis ojos sobre ti, sabiendo que me vas a sonreír benevolentemente, y todos mis temores volarán, como siempre lo han hecho cuando estás conmigo. Tú conoces todos mis temores y ahora todas mis alegrías. Por eso espero que ese gran día llegue para poderlo compartir con ustedes completamente. Alguien llama a mi puerta. Debe ser Terry, que vine a recogerme porque vamos esta tarde, lo encontrarás muy extraño, estoy segura, al Instituto San Pablo. Siento que nos traerá buenos recuerdos. Te envío besos, mi querido Albert, a la espera de abrazarte contra mi corazón. Por favor, dile a mis amigos cuánto los extraño. Te veré pronto. Con mucho amor, Candy. Al acercarse al Instituto San Pablo, Candy tuvo muchas dificultades para reconocer el lugar. Habían construido por todas partes. El área campestre de los alrededores se había reducido como consecuencia de la urbanización, y aunque la propiedad estaba situada en las afueras de la ciudad, ahora estaba rodeada por pequeñas casas idénticas entre sí. El camino que llevaba al instituto se había ampliado para permitir un mejor flujo en ambas direcciones, por lo que se requería amortiguar el sonido regular de fondo, que se escuchaba como una desagradable letanía. La joven dejó escapar un suspiro de alivio al ver a la distancia las altas puertas del instituto que no habían cambiado y tenían una forma muy similar a la de sus recuerdos. La luz del sol que se proyectaba en los barrotes le daba un aspecto más acogedor, a pesar de su arquitectura austera. Terry tiró de la cadena unida a la campana aferrada a la pared, y Candy contuvo la respiración, reviviendo de manera violenta la llegada al instituto 10 años y la fría acogida que había recibido. Él le dio una mirada de complicidad, aunque también impregnada de un cierto malestar, como si a su vez él reviviera con intensidad la película de ese periodo de su vida, del que no guardaba buenos recuerdos, si no fueran aquellos pasados con Candy. Después de un rato se oyó el crujir de pasos en la grava del camino de entrada. En respuesta, Candy tomó la mano de Terry para darse valor, por miedo a ver aparecer la cara severa de la monja de sus recuerdos. A continuación se presentó una joven religiosa, cuya cálida sonrisa hizo olvidar instantáneamente el sombrío color negro de su hábito. «Señor Granchester y señorita Andrew, supongo», dijo mientras movían las grandes puertas, y como ellos asintieron, añadió: «La Madre Superiora los espera. Por favor, síganme». La joven pareja atravesó la puerta y comenzó a caminar al lado de la hermana, quien parecía muy feliz de tener compañía. La mayoría de los estudiantes estaban en un campamento de verano en Escocia, dejando al instituto como eviscerado y especialmente silencioso. Normalmente se oían murmullos y sonrisas y risas burlescas, y se veían grupos de uniformes blancos y negros dispersos por los grandes arcos del patio, bajo la atenta y sospechosa mirada de las religiosas, en busca de cualquier acercamiento entre los chicos y chicas. Afortunadamente el jardín del instituto era enorme y permitía que algunos rompieran las reglas sin inconvenientes, pero Candy sabía por experiencia
lo arriesgado que era contravenir los reglamentos. Ella vio a lo lejos el establo en el que fue atrapada sorpresivamente con Terry y se estremeció de miedo por los dolorosos recuerdos que le evocaban. Caminaron a lo largo del camino bordeado por árboles centenarios, mientras escuchaban a la hermana Adelaida. Ese era su nombre, exponiendo los cambios que habían ocurrido desde que se fueron del colegio. La renovación del refectorio, la modernización de las salas que estaban conectadas a la electricidad, la ampliación del ala izquierda del edificio para dar cabida a más estudiantes, e incluso la instalación de una estación de radio en la sala común. No sabía que a la hermana Gray le gustaban este tipo de distracciones, dijo Candy, quien había tenido en cuenta la rigidez de la Madre Superiora. Digamos que algunas cosas han cambiado desde que se retiró, dijo la monja con una pequeña sonrisa, mientras empujaba la pesada puerta del edificio que crujía al ser abierta, dejando resonando el sonido del eco en las paredes de un pasillo largo, oscuro y vacío, con piso de grandes baldosas blancas y negras. ¿La hermana Gray se retiró?, exclamaron juntos Terry y Candy. Nunca habían pensado que ella podría dejar un día de... Me imaginaba que esta anciana Madre Superiora ocuparía su puesto hasta su muerte como el Papa, se dijo Terry, con un dejo de decepción, y frunciendo las cejas, molesto por tener que renunciar a la oportunidad que se le daba para hacerle enfurecer como antes. Hace ya 4 años que se retiró, dijo la hermana Adelaida, mientras los conducía al final del pasillo. Pero ella todavía sigue en el colegio. ¿Y quién tomó su posición?, preguntó Candy, intrigada. Los nombres y las caras de los rostros de las hermanas que podrían sucederla desfilaron en su cabeza, sin ser capaz de determinar una elección particular. Para ella, todas eran demasiado rígidas o muy frías. Ustedes lo sabrán muy rápidamente, dijo la religiosa, mientras tocaba la puerta con una sonrisa enigmática. El ruido de una silla que era arrastrada hacia atrás llegó a ellos, al mismo tiempo que se abría la puerta, revelando una habitación que la joven pareja tuvo la oportunidad de visitar más de lo habitual. La silueta de pie, detrás de la mesa imponente, levantó la vista hacia Candy, quien se quedó sin aliento por la sorpresa. ¡Hermana Margaret! ¿Usted aquí?, gritó ella, olvidando cualquier saludo. Una sonrisa divertida se extendió en las mejillas regordetas de la religiosa. En efecto, Candy, soy yo. La jovial rubia permaneció inmóvil cerca a la puerta, estupefacta. La hermana Margaret era la nueva Madre Superiora. Bueno, Candy, te he conocido mucho más locuaz, dijo la hermana avanzando hacia ella. Vio a Terry a sus espaldas y esta vez una sonrisa más elocuente apareció en su rostro. Cuando se le informó de la visita de sus 2 antiguos alumnos, no le había causado sorpresa, adivinando en lo que se habían convertido el uno para el otro. Ella lo había entendido rápidamente en aquellos momentos, al observarlos, y se había conmovido por el amor que nació ante sus ojos. 2 atractivos jóvenes adultos estaban ahora enfrente de ella, obviamente muy enamorados el uno del otro, pero también muy sorprendidos
al descubrir que ella estaba allí. «Perdóneme, hermana. Perdón, madre», murmuró Candy mientras la saludaba. «Debe ser la emoción. Estoy muy contenta de verla». «Yo también, Candy», dijo la hermana Margaret mientras le estrechaba la mano. «Realmente se siente cálido mi corazón al ver a la hermosa mujer en que te has convertido. Nos quedamos totalmente preocupados cuando repentinamente abandonaste el colegio. Afortunadamente, tu tío nos escribió algún tiempo después para tranquilizarnos». «Ay, lamento la preocupación que les causé, madre. Mi salida, de hecho, fue muy precipitada», dijo Candy avergonzada, mirando por el rabillo del ojo a Terry, cuyos gestos se habían endurecido ante la mención de este triste recuerdo. «No voy a dejar de agradecerle a mi tío por esta atención cuando lo vea de nuevo». La religiosa los invitó a sentarse en un sofá de terciopelo marrón, colocado contra la pared frente a la mesa. El mobiliario no había cambiado, pero habían pintado la habitación de blanco y cambiado las cortinas. La luz del día que atravesaba las grandes ventanas aportaba una atmósfera cálida e inesperada, que contrastaba con el recuerdo que habían guardado en la memoria. Distinguían el jardín a través de las puertas con ventanales que estaban medio abiertas y que dejaban pasar el canto de los pájaros que jugaban a esconderse y encontrarse entre el follaje de los árboles, a la sombra de los ardientes rayos del sol estival. «El tiempo se ha detenido aquí», dijo Candy melancólica, absorta por la encantadora tranquilidad del lugar. No se arrepentía de haber vuelto al colegio, al que redescubría con ojos nuevos, liberados de sus tormentos pasados. El velo gris de sus recuerdos se desvanecía lentamente, y la mirada llena de ternura que le brindaba Terry terminó por consumirlos. «¿Cuánto tiempo van a quedarse en Londres?», preguntó la hermana Margaret, interrumpiendo sus pensamientos mientras se acomodaba en su sillón. «Nos quedaremos aquí por 2 semanas», Terry interrumpió, notando la cara pensativa de su prometida. «El tiempo justo para que celebremos nuestro compromiso y a continuación regresemos al hogar de la familia de Candy para celebrar nuestro matrimonio», continuó, mientras se acomodaba mejor en los cojines del sofá. Dijo esto con tanta naturalidad que se sorprendió él mismo, siendo tan reservado antes, pero estaba tan feliz y orgulloso de casarse con Candy que podría gritarlo a todo el mundo. «¡Qué noticia tan maravillosa!», exclamó la Madre Superiora. «Secretamente esperaba que ustedes vinieran a contarme esto al venir aquí. Me siento muy feliz por los dos». Los observó con los ojos brillantes de alegría y con una sonrisa beatífica en sus labios. La hermana Adelaida regresó, empujando un carrito en el que había una tetera de la que salía vapor con tazas y galletas. Candy observó con ojos ávidos la pirámide de galletas que activaban sus papilas gustativas, haciéndolas salivar. Pero la mirada de soslayo que le mostró Terry la obligó, haciendo una mueca, a retraer la lengua que estaba a punto de pasar por sus labios. Después de poner el servicio, la hermana Adelaida lo saludó discretamente con un leve movimiento de cabeza. «Bueno», dijo la hermana Margaret dando un suspiro de placer, «ahora que estamos solos,
Van a decirme en qué se han convertido ustedes dos. También me gustaría que me den noticias de todos sus amigos. Eso me va a rejuvenecer un poco. Lo dijo con una sonrisa y con su cuerpo temblando de la risa. Candy recordó la encantadora y comprensiva persona que había sido con ella, descubriendo que ahora era una persona más relajada y libre de la autoridad absoluta de la hermana Grey. Ella no había cambiado mucho. Sí se consideraban solo algunas arrugas alrededor de los ojos que le daban un aire más prudente, a pesar de la alegría que brillaba en ellos. Fue Candy quien habló. Terry simplemente asentía en algunos momentos. No fue fácil resumir 10 años de su vida en cuestión de minutos, sabiendo que tenía que ocultar algunos aspectos dolorosos. La hermana Margaret sabía todo acerca de la brillante carrera de Terry, pero no sabía que Candy se había convertido en una enfermera, y expresó gran entusiasmo por este anuncio. Cuando se enteró de la muerte de Alistair en la guerra, no pudo contener las lágrimas y tuvo que sonarse la nariz varias veces. ¡Dios mío! ¡Qué triste! Sollozó. Hemos perdido, por desgracia, a muchos alumnos durante esta terrible guerra. Ni qué decir del pobre señor Cornwell, es uno de ellos. ¡Qué lástima! Él era muy amable y simpático. Esto sacudirá a la hermana Grey cuando se... ¿Cómo está ella? Muy bien. Muy bien para alguien de su edad. Pueden encontrarse con ella más tarde si lo desean. Por ahora está tomando una siesta, pero no debe tardar mucho en despertar. ¿Por qué no van y dan un paseo por los alrededores entre tanto? No diría que no, dijo Terry, quien se levantó de inmediato, evitando cruzarse con los ojos totalmente abiertos con Candy, pues estaba demasiado ansioso por estirar las piernas. ¡Perfecto!, exclamó la hermana Margaret a su vez levantándose. Tómense su tiempo. El jardín está muy agradable hoy. No creo que se pierdan. No ha cambiado mucho desde que se fueron. Se dirigió a la puerta para abrirla, pero se detuvo en seco en el último momento, sintiéndose un poco avergonzada. Una sonrisa nerviosa contrajo su rostro, mientras sus mejillas se sonrojaban con cierta emoción. ¿Puedo pedirte un favor pequeño, Terrence, antes de que te vayas? Finalmente dijo, con una voz casi inaudible, mirando a la punta de sus zapatos. Por supuesto, madre. ¿Qué puedo hacer por usted?, respondió él, frunciendo el ceño con curiosidad ante el repentino comportamiento extraño de la religiosa. La vio vacilar y ruborizarse aún más, y a continuación metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una imagen del joven actor, la que le entregó mirando hacia abajo. ¿Podrías darme un autógrafo, Terrence? Terry dejó salir un suspiro de asombro ante la demanda inesperada de la madre superiora. Luego se recuperó, porque no quería de ninguna manera hacerla sentir incómoda. Ella estaba tan roja que irradiaba en la habitación. Se acercó a la mesa y tomó una pluma fuente para escribir una nota a su nombre, y le devolvió la foto, la que ella tomó con impaciencia, como si tuviera miedo de que se la quitara de nuevo. Para la hermana Margaret, con todo el afecto de su rebelde y devoto estudiante, Terrence. La leyó en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma. Luego alzó la vista con admiración y emoción. ¡Gracias!
Gracias, Terrence. A continuación, ocultando la foto de nuevo en su bolsillo, añadió con una pequeña mueca de niña chica. Por favor, no le cuentes a la hermana Gray. Ella me lo reprocharía. No se preocupe, madre. Esto quedará entre nosotros, le respondió, con un guiño cómplice. Luego se dio la vuelta hacia Candy, quien lo estaba esperando en la puerta con una tierna sonrisa. La tomó de la mano y la llevó hacia el pasillo caminando a gran velocidad hacia la salida, riendo como adolescentes. El jardín se extendía majestuosamente delante de sus ojos, idéntico a sus recuerdos, y una sensación extraña llegó a ellos. La nostalgia de una época pasada que despertaba un torrente de sensaciones y emociones. Primero caminaron alrededor del colegio, rodeando el dormitorio de las chicas y los chicos, teniendo problemas para determinar cuál balcón correspondía a sus habitaciones. El tiempo había hecho su trabajo, pero se aclaró ese pequeño detalle de sus vidas en el momento en que Terry consiguió primero identificar con certeza cuál era la habitación de Candy. ¿Sabes que solía observarte todas las noches desde mi balcón?, dijo pensativo. Seguía tu silueta a través de las cortinas, esperando el momento en que te quitaras la bata de dormir. ¿Estabas espiándome?, exclamó ella, indignada, con la boca abierta de asombro. Sí, y no me da vergüenza decirlo. No había una visión más bella antes de quedarme dormido, respondió como un felino humedeciendo sus labios. No puedo creer lo que me dices y pensar que creí que eres un caballero, dijo cruzando los brazos y espigando su nariz, fingiendo estar escandalizada. Él se volvió hacia ella, con los puños apoyados en sus caderas, encantado de jugar el juego malicioso al que ella lo arrastraba. Es muy divertido ser criticado por alguien que no dudaba en convertirse en una mona con falda para visitar en las noches las habitaciones de los chicos. ¡Oh, por Dios! ¡Eso es realmente un comentario deshonesto!, gritó aturdida por lo absurdo de sus palabras. Y no te quejas por la noche cuando estabas herido y completamente borracho y tuve que saltar la pared para ir a conseguir algo para curarte. ¡Hey, cálmate! No hay necesidad de tomar la ofensiva por algo tan insignificante, Tarzán Pecosa, le respondió él, riendo, mientras presionaba su dedo índice en su bonita cara salpicada de pecas que se acentuaban con su ira. ¡Uy! ¡Te prohíbo que me llames de esa manera!, rugió ella, mientras él se escapaba corriendo y riéndose. ¡Uy, si te alcanzo, lo vas a lamentar! Furiosa, corrió tras él, con ganas de hacerlo pagar, pero sus zapatos elegantes no podían competir con sus largas piernas masculinas. Estuvo a punto de caer varias veces y se puso a maldecir frente a esa enloquecedora risa burlona que se había vuelto insoportable en ese momento. ¡Oh! ¡Puedes ser tan molesto a veces!, pensó, mientras se quitaba los zapatos que le estaban comenzando a hacer sufrir. «Vas a ver cuando te atrape», refunfuñando interiormente. Se dio cuenta de que había llegado al pie de la falsa colina de Pony y apuró el paso para llegar a la cima. Él la esperaba apoyado en un roble con una pierna doblada contra el tronco, mientras masticaba el tallo de un trébol con un aire sarcástico.
Usted se tomó su tiempo, señorita Pecas. ¡Es suficiente! ¡Cállate!, dijo ella sin aliento, a su vez inclinándose hacia atrás contra el árbol. Más tarde tendría su venganza, pero por ahora solo deseaba una cosa: descansar y recuperar fuerzas para poderlo atar como a un cerdito. Se estaba muriendo de sed y transpiraba, pero ¿qué había tomado posesión de ella para correr de esa manera detrás de él? Él hubiera quedado como tonto si no lo hubiera perseguido. ¿Por qué reaccionaba a cada una de sus provocaciones? Tal vez porque su relación funcionaba de esa manera, entre peleas y reconciliaciones. Ella se giró hacia él. Su sonrisa había desaparecido y estaba mirando al horizonte. ¿Qué piensas, Terry?, le preguntó. Pensaba que esta colina fue, sin lugar a dudas, donde me sentía mejor cuando estaba en el colegio. Nadie venía a molestarme aquí, excepto tú, que te apropiaste del lugar y aparecías en cualquier ocasión. Tengo la sensación de que eso no te gustaba. Ella pareció un poco molesta. Oh, no, por el contrario. Me encantaba verte llegar y me reía internamente, porque tú hablabas a menudo sola. Incluso al inicio me pregunté si realmente tenías algo malo en tu cabeza. ¿Y fui capaz de convencerte de lo contrario?, le dijo ella molesta, entrecerrando los ojos hasta hacer 2 pequeñas ranuras en su bonita cara. Oh, muy rápido, mi amor, le dijo, tomando su muñeca para besarle la palma de la mano. Ella se iluminó al instante como si se fundiera la nieve, incapaz de resistir el calor de sus labios sobre su piel. Pronto me di cuenta de que tus monólogos estaban dirigidos a tus horribles primos, quienes te hacían la vida miserable, y que te liberabas de toda la ira que traías dentro de ti. Tú me impresionabas porque yo sentía la misma rabia, pero no tenía ninguna forma de escaparme como la tuya. Finalmente encontraste el teatro. Sí, y yo hubiera querido tenerte conmigo en ese momento. No podemos volver al pasado, Terry. No, tienes razón. Pero hay una cosa que puedo hacer ahora y antes era imposible. ¿Qué cosa? Esto. Diciendo eso, la apresó violentamente contra el árbol, tomando con ambas manos su cara, y le dio un beso en la boca. Sorprendida, ella quiso empujarlo, pero renunció a hacerlo con la misma rapidez, incapaz de resistir el tacto suave de sus labios sobre los de ella, tan suaves y audaces a la vez. Cuando se separaron, ella dio un gemido de lamento que a él le hizo sonreír de satisfacción. ¿No me darás una bofetada en esta ocasión?, le preguntó, en un tono que sugería orgullo por haber pasado esta prueba. Ella lo observó en silencio amorosamente, con los labios enrojecidos por la presión de sus besos. En esta colina, en sus brazos, ella parecía ser transportada en el tiempo, a esa vez que llevaba un uniforme blanco y él un traje negro, y en donde sus caras seguían teniendo la forma redonda de la niñez, y sus ojos todavía brillaban con una cierta ingenuidad, hasta que todo se derrumbó de repente en una noche de septiembre,
como si fuera un relámpago. Ella recordó esos momentos maravillosos que habían pasado juntos y todas las veces que había esperado en secreto que él se atreviera a besarla de nuevo. No habría sido tan estúpida como para darle una bofetada, pero en esa ocasión no había tenido tiempo para repetir la experiencia. Ella parpadeó, saliendo de su letargo, y miró a su alrededor. Nada había cambiado. Estaban los mismos colores, los mismos olores, la misma ciudad de Londres que se extendía más ahora, con la única excepción de que el joven de aquella época, que ahora la tenía en sus brazos, no tenía miedo de demostrarle sus sentimientos y no dudaba en demostrárselo. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y tiró de él. No, no te la daré, le respondió finalmente, siempre y cuando sigas besándome. Él retrocedió levemente, sorprendido por su petición, y su rostro se iluminó con una sonrisa, accediendo con toques suaves inicialmente y con más ardor después, con su aliento mezclándose con el de ella, que salía ligeramente de su boca entreabierta. Poco a poco la llama del deseo se despertó en los dos, aumentando con sus gestos, enfatizándose con sus suspiros y por el aumento de sus movimientos que se hacían cada vez más lánguidos. Inequívocamente estaban perdiendo el control, llevados por la sensualidad de sus impulsos a los que la campana salvadora del colegio, anunciando con 5 golpes que empezaba la hora del té, los llevó a detenerse. Se separaron el uno del otro sin aliento, con los ojos atormentados por haber sido presos por una ardiente fiebre, recomponiendo poco a poco su compostura. Se observaron un tanto avergonzados y cómplices, conscientes de su común debilidad. Terry finalmente se encogió de hombros con un suspiro de resignación y dirigiendo su mano a la de ella, le dijo con una tierna sonrisa: «Vamos, nos espera la hermana Grey». «Espero que te sabrás comportar», le dijo Candy mientras le ajustaba un nudo de la corbata a Terry. «Sé que no tienes buenos recuerdos de la hermana Grey». «Eso es poco decir», le interrumpió haciendo una mueca, mientras le quitaba a la vez una ramita del pelo que la rubia fingió ignorar. «Pero», dijo en un tono más firme, apretándole aún más el cuello de la camisa, «vas a demostrarle que te has convertido en un joven bien educado y que el truán que la hacía enfurecer ya no existe». «Está bien, mi general», dijo con un suspiro, al tiempo que aflojaba el nudo de la corbata que lo estaba asfixiando. Candy frunció el ceño con una mirada amenazante que lo hizo reír tontamente. Ella le iba a golpear las costillas cuando la puerta se abrió delante de ellos, haciendo que saltaran por la sorpresa. «¡Ah! Sabía que había oído hablar a alguien detrás de la puerta. Todavía tengo los oídos agudos que ustedes conocen. Adelante, por favor». Con su mano nudosa cubierta por venas visibles,
La madre Grey los invitó a seguirla a la terraza de su modesto pero cómodo apartamento. Apoyada en un bastón, se dirigió con pasos cortos hacia una silla de mimbre que la esperaba alrededor de una mesa, bajo la sombra protectora de un tilo. Candy se apresuró colocando los mejores cojines de la silla en la parte posterior de la anciana, quien suspiró con satisfacción al sentarse. «Reconozco tu bien, tu naturaleza, considerada mi niña», dijo la religiosa mientras le daba palmaditas afectuosas en la mano. «No has cambiado, Candy, siempre tan atenta. Me alegro mucho de verlos a los dos». Ella había insistido en las últimas 3 palabras con cierta seriedad, como para demostrar su sinceridad. Estaba muy feliz de verlos, de saber que estaban sanos y salvos después de esta guerra que había causado tanto dolor, y ver que se habían transformado en hermosos jóvenes adultos, con un profundo deseo de hacer algo bueno con sus vidas. La madre Margaret la había visitado hacía unos minutos, y ella ya sabía, a través de ella, el proyecto feliz que tenían en común. Como ella no estaba sorprendida por esta noticia, a pesar de que hubiera preferido no haberlo sorprendido en el pasado, en el establo, eso era lo que ella quería explicarles, para romper el hielo que se había formado entre ellos. A pesar del calor de esta tarde de verano, la hermana Adelaida había venido a servir el té, y esperó a que lo sirviera y se fuera para empezar a hablar, no sin cierta emoción. Hubiera querido evitar que, dijo, fijando su mirada en la mesa redonda de metal calado en torno a la cual se habían instalado. no hubo forma de evitar que ustedes fueran expulsados del instituto. No podía poner en peligro su reputación. Espero que me entiendan». Los 2 jóvenes posaron al mismo tiempo su taza de té y se miraron instantáneamente sin hablar. No esperaban semejante introducción. Esperaban que quizás lo mencionarían durante su conversación, pero hecho de esta forma, los había dejado desconcertados. «La entendemos, madre», dijo Candy, finalmente con timidez. Ella no quería reprochar a esta anciana mujer a la que le había tenido tanto temor anteriormente, pero que al mismo tiempo, como a todo el mundo, le había dejado efectos también. El exbronceado de su piel se había desvanecido, dejando al descubierto la excavación profunda de las arrugas en su cara, cansada por años. Cortos mechones de pelo blanco sobresalían de su cofia, que caía sobre sus hombros encorvados, perdidos en la tela de algodón gris que le servía como hábito. La imponente montaña de rocas que siempre había representado ante los ojos de Candy, de hecho, se había derrumbado, revelando debajo de sus escombros una figura arrugada, pequeña y frágil. Solo la voz aún firme y constante recordaba su autoridad de antaño. No había necesidad de seguir por aquel viejo camino de nuevo. Terry, visiblemente menos impresionado, estaba listo para decirle sus más profundos sentimientos y no dudó en demostrarlo. «Usted olvida el especial tratamiento del que fui sujeto, mientras que con Candy fueron despiadadamente inmisericordios condenándola a la expulsión. Me encerraron en mi habitación mientras ella estuvo encerrada en una celda». La anciana madre superior suspiró, sacudiendo su cabeza, y respondió:
Yo tenía sus cartas en mis manos. Yo estaba furiosa al descubrir que sus acciones no eran dignas de personas de su rango. Tu padre, el duque, daba donaciones sustanciales y yo no podía permitirme el lujo de perder ese dinero que nos había ayudado enormemente. Yo sacrifiqué a Candy por ti, Terence, porque por desgracia era la mejor decisión por el bien del instituto. Yo hubiera sido criticada por poner al mismo nivel a una joven estadounidense y al hijo del duque de Granchester. Hubiera ocasionado un gran daño. No vi ninguna otra opción en ese momento. Pienso que usted está olvidando que nosotros no fuimos quienes escribimos esas cartas, que fue una trampa tendida por Eliza Ligan, a quien usted pudo haber desenmascarado, respondió Terry, controlando con dificultad su ira. Yo lo sé, mi niño, suspiró aún más. Pero cuando la verdad llegó a mí, ustedes ya se habían ido. Fui engañada por esa pequeña peste y siempre me culpé por creer sus mentiras en vez de escuchar la verdad que ustedes me gritaban. Créanme, lamento profundamente mi decisión y el daño que les causé. Traté de redimirme intentando denunciar las acciones de esa pequeña malcriada, pero su familia tenía conexiones entre el clero y no pude más que enclaustrarla en su habitación por 2 semanas. Estén seguros de que aprendí la lección y que nunca más me dejé engañar por ese tipo de señoritas. Dijo esto con un tono de desprecio que los sorprendió, poco acostumbrados a que ella mostrara algún tipo de emoción. El comportamiento de Lisa la había herido profundamente y parecía llena de culpabilidad. Unos meses después de la partida de Candy, ella continuó con una voz más suave. Recibí una carta de las damas que te cuidaron antes de tu adopción por la familia Andrew. Ellas quisieron agradecerme por la educación que te habíamos dado en el Colegio San Pablo. También me contaron sobre tu infancia y las dificultades que tuviste, pero sobre todo querían hacer hincapié en tu honestidad y bondad de corazón, lo que nunca puse en duda, Candy, y me arrepiento de no haber tenido el valor para defenderte en ese momento. Por desgracia, las circunstancias me lo impidieron porque ustedes se habían dirigido a la boca del lobo teniendo a muchos testigos enfrente. Estaba atada de pies y manos. Candy no sabía que la hermana María y la señorita Pony le habían escrito a la Madre Superiora, y se regocijó interiormente ante su gran determinación para restaurar su reputación. Ella estaba aún más conmovida al ver que la Madre Grey estaba emocionada al decirle eso. Ante esta aparente fragilidad, se levantó para ir en su dirección y se arrodilló frente a ella, tomándola de la mano. No se preocupe, madre, no la culpo. No sé cómo habría actuado en su lugar. Imagino lo difícil que debe ser administrar un colegio como este. Ya sabe, aun si fue un terrible momento el que vivimos, no me arrepiento de nada, porque de lo contrario nunca habría encontrado mi camino, y Terry nunca se habría convertido en el talentoso actor que es hoy día.
Por experiencia me he convencido de que nada sucede por casualidad, y fue nuestro destino el dejar el San Pablo. Solo deseo el no haberla decepcionado. No teníamos nada que hacer en el establo esa noche, y sabíamos que corríamos riesgo de todos modos. Solo quiero que sepa que nada sucedió en el establo, y no hay nada de lo que debamos avergonzarnos. Por mi parte, me arrepiento de no haber golpeado el rostro de Lisa antes de irme. Terry intervino, observando sus dedos, haciéndolos mover frente a su atractivo rostro, como si quisiera verificar su agilidad. Y ante el rostro enojado de las dos mujeres agregó: bueno, ya que estamos hablando acerca de arrepentimientos, tengo derecho a expresar el mío, ¿no? No voy tan lejos como para probarlo, mi joven amigo. Pero creo que puedo decir que muchos de nosotros en este colegio esperábamos que un rayo cayera sobre ella, respondió sorpresivamente la madre Grey con una risita. Pero el demonio que vive en ella no debe hacernos descender a su vulgaridad. Es una pobre alma que merece nuestra compasión o nuestro desprecio, Terry añadió con una mueca de disgusto. Las bellas palabras de la religiosa no tenían ningún efecto sobre él, y lo hacían tener aún más ganas de volver a América y encargarse de su futura prima. ¿Quiere otra taza de té, madre?, le preguntó Candy, para cambiar el curso de la conversación. Era una locura el poder de generar discordia que Lisa podía tener incluso sin estar allí. Sí, encantada, Candy. La joven mujer levantó la tetera y llenó las tazas con el líquido de color ámbar con sabor a bergamota. Luego tomó su lugar junto a Terry, quien estaba luchando para eliminar su ceño fruncido. Ella tomó su mano y sus ojos se suavizaron como por arte de magia. Este lugar era quizás el que los había separado, pero ahora era el mismo en el que estaba con ella ahora. Se habían querido en el San Pablo y todavía se amaban volviendo a él. Era el mismo lugar, pero todo era diferente, ya que ahora estaba feliz con ella a su lado, quien le sostenía amorosamente su mano. El ciclo cerraba sus andanzas con el último testimonio de los ojos benévolos de la hermana Grey puestos sobre ellos. De repente Candy se levantó frunciendo sus cejas con vergüenza. Disculpe, madre, ¿podría decirme en dónde puedo encontrar un baño, por favor? Todo el té que había bebido estaba haciendo su efecto. Ella había tratado de pensar en otra cosa, pero la última taza de té había resultado fatal para su vejiga, que estaba a punto de estallar. Siguiendo las instrucciones de su anfitriona, cruzó la sala de estar y a continuación siguió por un pasillo que conducía a un dormitorio y a un cuarto de baño adyacente. La puerta del dormitorio estaba abierta y pudo ver la cama de la Madre Superiora en una esquina y colgando en la pared un crucifijo de madera. Al lado de la cama había una mesita de noche de fabricación sencilla, con un vaso de agua y una Biblia en su parte superior. Era el dormitorio ordinario de una monja, simple y monástica. Candy no permaneció más tiempo y movió la manija de la siguiente puerta, ingresando como si el diablo estuviera detrás de ella. Unos minutos más tarde, aliviada y aligerada de su doloroso problema, estaba de vuelta en el pasillo y a punto de regresar a la terraza cuando
Mientras pasaba por la habitación, su mirada se detuvo en la biblioteca, en la que no se había fijado al pasar la primera vez, y en la que había algunas fotos antiguas. Impulsada por la curiosidad, se volvió más audaz y entró, fingiendo para confortarse a sí misma que no había nada de malo en mirar, y se acercó al mueble. Las imágenes en tono sepia, con incrustaciones de puntos marrones, recordaban otro tiempo, el de Alicia, en el País de las Maravillas, con esas pequeñas niñas con rizos y vestidos almidonados que dejaban ver sus blancas pantorrillas debajo de las blancas medias de seda. Un retrato capturó en particular su atención, el de dos niñas rubias con rostros tan idénticos que era difícil distinguir una de la otra. Por la mirada familiar que compartían, Candy entendió que eran sin duda alguna la madre Grace siendo niña con su hermana gemela, cuya bella marca en la barbilla le permitía diferenciarla de ella. Eran dos niñas bonitas, con las mejillas redondeadas y una sonrisa maliciosa de complicidad tan visible que le hizo recordar la que había conocido con Annie. Una sonrisa nostálgica apareció en sus labios y siguió en su indagación, notando otra imagen en la que las dos hermanas, un poco mayores, estaban una al lado de la otra con un cachorro. La siguiente imagen representaba a la hermana Gray de unos 20 años, vestida con su hábito religioso, y a su alrededor lo que se suponía era su familia y su perro, que se veía más viejo. Pero curiosamente su hermana no estaba allí. Instintivamente, Candy se volvió a la imagen con las dos niñas y su perro y notó algo escrito a mano. 1865. Elizabeth y nuestra querida Audrey, quien falleció demasiado pronto. El corazón de Candy se quebró inmediatamente después de leer esas palabras y las lágrimas le nublaron la vista. Había salido repentinamente demasiada información de esos objetos. Por lo tanto, la hermana Gray había sido una niña que se llamaba Elizabeth antes de cambiar su nombre al ingresar a la orden religiosa. Había tenido una hermana gemela a la que amaba con ternura y que murió cuando ella era todavía una niña. ¿Era este drama el que había influido más tarde en el curso de su vida y la había orientado hacia esta vocación? ¿Era esa terrible tragedia la que la había convertido en alguien tan difícil? Tantas preguntas llegaban al mismo tiempo a su mente, buscando respuesta, y con numerosas hipótesis que ella no podía comprobar, a menos que interrogara directamente a la hermana Gray para morir de vergüenza por su inconsecuente indiscreción. Pero ya era muy tarde para ella, y secando sus lágrimas, regresó para reunirse con ella, con la secreta esperanza de que no hubiera notado mucho su ausencia. Al llegar a la sala de estar, se sorprendió al descubrir que ambos estaban inclinados sobre una mesa hojeando un libro. ¡Oh, Candy! ¡Es extraordinario! Imagínate que la hermana Gray posee una primera edición de Romeo y Julieta, exclamó Terry, extático por la emoción. ¡Ven a ver esta pequeña maravilla! Candy asintió y se acercó a ellos. La cara del joven expresaba una alegría indescriptible al límite de su fervor. Tocar este libro que Shakespeare quizás pudo haber tenido en sus manos lo hacía sentirse muy exaltado.
Esta edición de 1597 se encontraba en un estado increíble, guardado en un paño y luego en una caja, detrás de los ventanales del estante de la biblioteca de la Madre Superiora. Él contemplaba el libro con ojos conmovidos, exclamando periódicamente al ritmo de las páginas que pasaba. Después de un momento, la hermana Grey cerró el libro y se lo entregó. Toma, es para ti. Disculpe, madre, exclamó como una exhalación, como si le hubieran golpeado violentamente en el vientre. ¿Usted me lo está dando a mí? De hecho, le vas a dar un mejor uso que yo. Pero no lo puedo aceptar. Este libro es una fortuna. ¿Tiene usted idea de lo que la gente sería capaz de pagar por adquirirlo? Hice un voto de pobreza al entrar a la orden, hijo. Esta excusa puede, por lo tanto, no influir en mí. Pero, murmuró él, buscando las palabras con agitación. A usted debe de importarle mucho por qué se separa de él. Estimado Terence, este libro ha estado en mi familia por generaciones. Fue mi padre quien me lo dio el día que pronuncié mis votos. Los dos éramos grandes admiradores de Shakespeare, y supongo que me lo dio para simbolizar la unión que existía entre nosotros en este nuevo mundo al que ingresé y que nos iba a separar. No tengo hijos, o sobrinos, o sobrinas. Me gustaría que este libro le perteneciera a alguien que lo apreciara tanto como yo. Y encontré a esta persona. Eres tú, Terence. Nunca he podido verte en el escenario, pero tengo algo que puede justificar mi elección. Al decir esto, se dirigió a la biblioteca y tomó una bolsa de papel de 35 centímetros y forma cuadrada, con un disco fonográfico en su interior. Era una grabación del Romeo y Julieta que Terry había interpretado en Broadway en 1920. «Mira», dijo mostrando con orgullo el disco de 78. «El mundo moderno no tiene secretos para mí. Dios en su bondad quería que este progreso técnico llegara a mí y he descubierto a través de él tu talento. ¡Qué don del cielo el que tú posees, mi hijo!». Tomado por sorpresa, el joven se puso de pie ante ella como una estatua, con la boca muy abierta y sus ojos tan grandes como un platillo. Era realmente su figura la que se podía ver en la portada, así como su nombre impreso con marcas de agua al lado de los actores principales. Era consciente de estas grabaciones, pero nunca hubiera imaginado encontrar uno en la habitación de la ex-madre superiora del Instituto San Pablo de Londres. ¿Me harías un favor a cambio, Terence?, preguntó, inclinando la cabeza para capturar su atención, que estaba centrada en el disco. Todo lo que quiera, madre, finalmente articuló, volviendo poco a poco a la realidad. ¿Me lo podrías firmar, por favor?, dijo con una sonrisa de niña mientras sus ojos se hacían más grandes por el asombro. A sus espaldas, Candy, mirando la escena, comenzó a reír internamente, preguntándose si después de todas estas emociones ellos serían capaces de volver a la normalidad. «Serías tan amable», añadió la anciana en voz baja, entregándole una pluma estilográfica, «de no contarle a la hermana Margaret
ella me lo reprocharía. Terry reprimió una sonrisa, mientras que firmaba la portada del disco, teniendo cuidado de no mencionarle que hacía un par de horas había recibido una petición similar. «Listo, madre», dijo, devolviéndole el disco. Ella le dio las gracias con calidez y gratitud, y a continuación, sosteniendo el disco en sus manos, leyó con aire encantado el afectuoso mensaje que él le había escrito, y ruborizada se apresuró a guardarlo en su biblioteca. Cerró la puerta de cristal con cuidado, y luego se unió a la joven pareja que observaba con diversión y curiosidad. «Te lo confío entonces», le dijo, entregándole a Terry el libro que había quedado sobre la mesa. «Me hace realmente un gran honor, madre», le dijo, inclinándose cortésmente. «El honor es mío, Terrence», ella respondió, recuperando su tono firme y seguro de antaño. «¿Ves? Esta escuela ha tenido muchos futuros ministros y hombres de negocios. No tienen gloria en ser lo que son, porque fueron educados para eso desde su nacimiento. Pero no hay mayor recompensa para la directora que era el ver a los estudiantes menos prometedores como tú lo eras, teniendo éxito de la manera que han elegido. Vivir la pasión es un lujo que los grandes de este mundo no pueden permitirse. Tú, que fuiste capaz de hacer el sacrificio, de incluso perderlo todo, a través de tu trabajo, tu tenacidad, tu coraje, nos has demostrado que esto es posible. Cometo un pecado de orgullo al decirte esto, pero no mentiré. Y eso me impide cometer un segundo pecado al admitir que me siento orgullosa y honrada de que el San Pablo haya tenido como estudiante a Terrence Granchester. La emoción era visible en la cara pálida del joven. Candy se acercó a él y, por temor a que perdiera el conocimiento, le tomó de la mano. No era común que la Madre Superiora se explayara en alabar a alguien, especialmente a un estudiante como Terry, que le había hecho la vida imposible durante todos los años que había sido residente. La sinceridad de la anciana terminó de limpiar su corazón de los últimos resentimientos y reproches que sentía hacia ella. Ya no era el adolescente orgulloso y vengativo, pero un adulto joven, lleno de un nuevo sentimiento que le sorprendió a sí mismo. La de un profundo respeto por esta anciana, oculta bajo su amplio traje gris que aún le impresionaba. Una atmósfera extraña mezclada de paz y serenidad se introdujo en la habitación, dejando a los tres en silencio y en meditación. Pero fue entonces cuando el querubín regordete del reloj de estilo Luis XVI, que estaba posado sobre los estantes de la biblioteca, comenzó a marcar 6 campanadas, rompiendo todos los fenómenos paranormales que estaban experimentando. ¡Dulce Jesús!, gritó la Madre Superiora, saltando como si alguien le hubiera golpeado por detrás. ¡Voy a llegar tarde a la víspera! Volviendo su cabeza en todas las direcciones, parecía buscar algo. ¿Dónde puse mi misal?, gimió, siguiendo con aire distraído su búsqueda en cada rincón de la habitación. ¿Es esto lo que quiere?, Candy preguntó cuando vio el borde de un libro asomando debajo de un cojín del sofá. Sí, de hecho. Gracias, mi querida niña, dijo la anciana, metiendo el libro en el bolsillo de su abrigo. A mi edad,
Se tienden a perder muchas cosas. Se ajustó el crucifijo que colgaba de su cuello y se volvió hacia ellos, con los ojos húmedos y una decepción en su voz. Les dijo: Debo decir adiós ahora. Es tiempo que me una a mis hermanas en la capilla. Entendemos, madre, y no la vamos a demorar por más tiempo, dijo Candy con afecto, tomando sus manos. Gracias por venir a verme, mis niños. Ustedes me han rejuvenecido algunos años. Ustedes continuarán enviándome sus noticias, ¿no es así? Por supuesto, madre, no se preocupe. La monja sintió en silencio, con un nudo en la garganta por la emoción, al darse cuenta de que por la edad avanzada que tenía, sería quizás la última vez que los vería. Ella siempre había tenido horror por las separaciones que la dejaban cada vez más desarmada y frágil, y siempre había tratado de ocultar esa debilidad. Intercambiaron unas últimas palabras de despedida y luego se separaron en el umbral de la puerta de entrada, antes de que cada uno tomara una dirección opuesta. Qué extraño, dijo Terry cuando regresaban a su coche. Nunca imaginé sentir algún tipo de pensamiento afectuoso por la hermana Gray. Y sin embargo, eso es lo que siento en este momento. Tenías que hacer la paz con este lugar, Terry, y especialmente con la Madre Superiora, dijo Candy, tocando con un gesto gracioso su barbilla. ¿No lo necesitabas tú también?, le respondió a la defensiva. No, y desde hace mucho tiempo, respondió ella, tomándolo de la mano, sintiendo la molestia que lo invadía. Yo también estaba enojada con la Madre Superiora, pero después me di cuenta de que fue aquí donde te había encontrado y te había amado. Llegué al San Pablo herida y desesperada, y me fui libre y con el corazón lleno de esperanza por verte de nuevo. Todo fue más largo de lo que esperaba, pero lo logramos. Este lugar y las personas que viven aquí son el ancla de todo lo que nos une. Quería que lo vieras con otros ojos y no distorsionado por la amargura. Y has tenido éxito, le dijo, llevando a su boca la mano que sostenía para darle un beso. Siempre cumples lo que te propones, ¿no es así? Empiezas a conocerme, le murmuró. De hecho, cada vez mejor, le susurró en su oreja, en un tono elocuente que no dejó lugar a ninguna ambigüedad. Ella se sonrojó, buscando a tientas la manija de la puerta para refugiarse en el coche. Se rió de su vergüenza cuando se apresuró a sentarse al lado del copiloto. ¿Me tienes miedo?, le preguntó con una ceja arqueada por la ironía mientras se sentaba a su vez. No, pero le tengo miedo simplemente a lo que eres capaz de hacerme hacer. Él fingió asombro haciendo un corto gesto de retroceso, pero no pudo evitar reírse internamente con la mirada de soslayo que ella le lanzó. Vamos, no tengo tanto poder sobre ti. Ella respondió dudosa, con el ceño fruncido, recordando la pasión que los había envuelto en la falsa colina de Pony. Un poco más y podrían haber... Ella
Bajó la cabeza con las mejillas ardiendo y el corazón palpitante. «Escucha», le dijo finalmente, levantándole la barbilla con un gesto de ternura. «Yo no quiero ir al castillo. ¿Qué dirías si continuamos nuestro viaje a Plymouth? Me gustaría ver a Cookie y asegurarme de que está bien». «¿Plymouth? Pero está muy lejos de aquí». «Encontraremos en el camino un hotel para pasar la noche», dijo arqueando las cejas varias veces. Él se la comería viva. Ella tragó saliva. Ella estaba a su merced. «Pero no tengo ropa de cambio», exclamó en el último intento de valentía ante la sonrisa depredadora que él le mostró. «No me voy a presentar ante Cookie con la ropa arrugada». «Le pediremos al servicio de habitaciones que la limpie. De todas formas, no la necesitarás hasta mañana». Frente a tales argumentos, suspiró derrotada, ocultando la emoción detrás de sus rizos rubios. «Puedo acceder solo a esa honesta propuesta». «Sabia decisión», dijo, envolviendo su cuello con la mano para acercarla a él, con sus labios tan cerca que rozaban los de ella. Ella pensó que la iba a besar. Su cuerpo estaba paralizado y cerró los ojos. «Más tarde, bella e impaciente», le murmuró mientras se alejaba de ella con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Ella lo miró de arriba abajo, con los brazos cruzados, con su boca abierta de estupor por el chico descarado que con una mirada inocente buscaba la llave que activaba el motor, iniciándolo prontamente, con ganas de no retrasar su viaje ni sus abrazos. El coche se movía camino hacia la costa, dejando detrás de sí la puerta del Colegio San Pablo, que repentinamente se convirtió en solo un punto en el horizonte, hasta desaparecer definitivamente y volver al pasado, destinado a permanecer de esa manera. Candy salió del baño envuelta en una bata de dormir y se acercó a la amplia puerta con ventanales de su habitación que se abría a un pequeño balcón con vista al mar. Cuando llegaron a Plymouth la noche anterior, escogieron un hotel más común de lo inusual, pero limpio y cómodo. De esa manera, Terry no se arriesgaría a que algunos de los conocidos de su familia lo reconocieran con una mujer con la que no estaba casado aún. No lo hacía por el microescándalo que podría crear y que los molestaría, aunque a él no le preocupaba lo que la gente pensara de él desde hacía mucho tiempo, pero más por la reputación de Candy, que podría correr riesgo y que era lo que más quería evitar sobre todas las cosas. Por esto se presentaron en la recepción del hotel como el señor y la señora Darcy, cuya agradable alusión hizo reír a Candy por ser una gran admiradora de Jane Austen y sus escritos. El recepcionista escribió sus nombres en el libro de registro sin inmutarse y les entregó la llave de su habitación, deseándoles una buena noche alojados en su establecimiento. De hecho, la noche había sido una de las más placenteras
y de nuevo demasiado corta para los apasionados jóvenes amantes que eran. Habían pasado varios días sin que ella se hubiera podido despertar a su lado y poder sentir el placer del calor de su piel contra la suya al despertarse, lo que la conmovió tanto que casi había llorado. Pronto ella podría compartir libremente su lecho con él, sin temer a ser juzgados. Y esa idea hacía que tuviera mucho más ansiedad porque llegara ese anhelado día. Pero antes de eso, ella debería cumplir con varias etapas que aún estaban por venir en las siguientes semanas. Una eternidad para ella, pero una eternidad con Terry estaba lejos de ser un tormento. Con su cabeza ladeada hacia un lado, estaba terminando de secarse el cabello húmedo con una toalla, observando pensativa el horizonte. Un claro y azul cielo sin nubes se reflejaba en las calmadas aguas, que solo eran alteradas por las gaviotas que volaban ágilmente sobre las olas. Ella lo escuchó respirando profundamente y se giró, sacudida por la emoción ante la visión irreal que se le ofrecía. Se recostó contra el panel de la ventana y se permitió contemplarlo. No, realmente nunca se acostumbraría. Él estaba allí frente a ella, recostado sobre su vientre, y en esa cama envuelta por el sol matutino, aún dormido, siempre le daba la emotiva sensación de ser una pobre mortal enfrente de un dios griego. Un dios luminoso, ciertamente, pues su ser irradiaba mucha perfección. Con sus brazos delgados y musculosos enterrados bajo la almohada, dormía pacíficamente, con su respiración lenta y regular, sus gestos relajados sin ninguna expresión de ansiedad. Su mechón de pelo rebelde que parcialmente cubrían sus ojos bordeados con pestañas oscuras que disimulaban sus pupilas verdes cuyo hipnótico poder sabían borrar cualquier resistencia de su parte. Su nariz recta y fina, sus pómulos altos, su larga boca plegándose en los bordes en una sutil sonrisa sin fin, su mandíbula refinada y masculina, que hacía un perfecto juego con el conjunto estético que envolvía sin ningún tipo de restricción la indecencia de su belleza, que nunca dejaría de admirar. Su mirada maravillada se desplazó hacia su torso desnudo, revelando un vientre musculoso, con abdominales prominentes, hombros redondeados cuya línea continuaba en una suave curva hacia la parte baja de la espalda, cubierta por la tela arrugada y que doblada se dirigía ligeramente hacia arriba en la parte lateral, revelando la sombra naciente de su intimidad. Sus oídos se tornaron de color rosa cuando pensó en lo que ese órgano perturbador era capaz de provocar en ella.
El recuerdo de sus juegos nocturnos revivían en ella una emoción violenta que se apoderaba de ella con una velocidad asombrosa. Una confusión de gemidos, suspiros y gritos ahogados resonaban en su mente, a la vez que cada porción de su piel temblaba, viviendo con intensidad esos momentos de fusión en la que sus miembros anudados y desanudados al ritmo de sus caricias y el balanceo de sus cuerpos que crecía en intensidad hasta que el furor y el placer se apoderaban de sus cuerpos y almas, haciendo que se abandonaran en una espiral hasta la ruptura definitiva del clímax. Jadeando, sin darse cuenta, dejó escapar la toalla que estaba sujetando y que cayó al piso con un crujido sordo. Levantó su mirada y se cruzó con la de él, que parecía la estaba observando por algún rato. Sonrojándose con su boca entreabierta, lo miró, con sus ojos muy abiertos por la sorpresa, adivinando fácilmente por la sonrisa burlona que estaba creciendo en sus labios, que él había entendido los pensamientos que no podría expresar y que habían cruzado por su mente. Él se inclinó hacia un lado, estirándose con su cabeza apoyada en su brazo, mostrando su pecho divinamente musculoso. Una real tentación para sus dedos deseosos de tocarlo. Intimidada, ella no se atrevió a mover, temiendo que un gesto torpe proveniente de ella rompiera el encanto. Él dirigió su mano hacia ella. «Acércate», le dijo con una voz suave y reconfortante. Ella se dirigió hacia él dudando y puso una rodilla en la cama. Su cabeza giraba por la emoción que él creaba en ella. Pero antes de que pudiera recuperar su aliento, él la trajo hacia sí, encerrándola entre sus brazos como una presa en la que ella quería permanecer cautiva más que nada. Él se inclinó sobre ella y hundió su aguda mirada en la de ella con curiosidad y deseo. «Usted no debería observarme de esa manera, señorita Andrew», le dijo entrecerrando sus ojos como un felino atormentando a su presa. Le sostenía sus muñecas firmemente sobre su cabeza, previniendo que se moviera. Estaba demasiado cerca, con sus húmedos labios acariciando los suyos y deslizándolos sobre ella ante cualquiera de sus movimientos. Era una verdadera tortura. Pero tú estabas durmiendo», murmuró con una pequeña voz lastimera, mientras que su completo ser deseaba liberarse para abrazarlo a su turno. Él sonrió fascinado y después movió su mano de su muñeca para cubrir tiernamente su mejilla hasta la parte posterior de su cuello. Su dedo pulgar acariciaba amorosamente la parte alta de su pómulo. Sus gestos repentinamente se tensaron bajo el efecto de una gran emoción. Ella leyó entonces la fiebre de su pasión,
y dejó que su cuerpo se estremeciera por el vértigo. Ya no lo estoy, le escuchó decir, con una voz ronca, mientras entrecerraba su cabeza en el hueco de su cuello. Ella cerró sus ojos dando la bienvenida en este cuerpo que inclinaba su peso sobre ella, buscando el camino entre sus muslos, y después, con un lánguido suspiro, ella dejó que su ser fuera arrastrado a ese mundo de eternos descubrimientos al que él la guiaba de manera tan hábil, con su boca medio abierta, sellando un sordo gemido de ella, como una puerta abierta a la voluptuosidad. Hasta aquí, queridas, con el capítulo 16 de Cartas para Julieta. ¡Ay, qué calor! ¡Qué forma de terminar este capítulo, querida Leia! Muchísimas gracias por permitirme narrar tus letras. Muchas gracias también a Annette White por esta maravillosa traducción, porque gracias a eso nos podemos deleitar con esta historia maravillosa de Cartas para Julieta. Gracias a ustedes por estar y bueno, espero me dejen en los comentarios qué les ha parecido este regreso de los rebeldes al Colegio San Pablo. Todo lo que intercambiaron con la hermana Grey, con la hermana Margaret, la gran sorpresa que se llevaron de la disculpa que obtuvieron por parte de la hermana Grey y que obviamente tarde, pero logró identificar a la mugre víbora ponzoñosa de Lisa. ¿Y qué tal el regalo que le dio la hermana Grey a Terry? Invaluable, no solo por su valor en cuanto a dinero, sino por el afecto que ella le tenía a ese libro y que se lo está dando a alguien como él. Y el reconocimiento que le dio a Terry. Yo creo que esto ayudó mucho a sanar a nuestro querido rebelde, porque ya sabemos que a él le cuesta mucho trabajo, bueno, a cualquiera, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de Terry, el rechazo le cuesta mucho trabajo a Terry. Y eso fue lo que él siempre sintió cuando fue creciendo. Entonces, el hecho de que la hermana Grey le haya reconocido que se siente orgullosa de él y honrada de que él hubiera salido del Colegio San Pablo, de que alguien como él, un extraordinario actor tan talentoso, con ese gran don que tenía él para transmitir las letras interpretar las letras de Shakespeare, hubiera salido de ahí, de su institución, el Real Colegio San Pablo. Bueno, muchas cosas que pensar. Y para cerrar con broche de oro, pues la maravillosa escapada de estos dos que van camino a ver a Cookie, bueno, pues se tienen que detener a dormir en un hotel, ¿verdad? Digo, o sea, pues sí, ni modo que se queden en el carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal con el señor y la señora Darcy? Ay, no, cómo me hiciste suspirar con esto último. Bueno, con todo el capítulo, estuvo maravilloso, querida Leia. Y chicas, pues aquí estamos otra vez con las narraciones. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar, muchas gracias por darle like al video, compartirlo, ya saben, por unirse a la membresía exclusiva donde hay contenido VIP para nuestras miembros.
o unirse también al canal también, para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos subiendo, por ver alguno de los anuncios que pasan en estos videos, y de esa manera pues nos apoyan a nosotras y apoyan a que el canal siga creciendo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por su preferencia. Y ahora sí, a nombre de mis 4 despistadas, Vela y Focus, se despide la golosa incorregible Elvi Ochoa, y nos seguimos escuchando en algún otro de nuestros relatos apasionados. Bye.